Juliana, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Profe, muy bien, gracias a Dios. Bendito sea mi Dios. Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Bien todo? Bien, pero mucha lluvia, profe, muy Uy, sí, preocupados sí. por ¿Usted todo vive en qué? lado. Usted vive en Antioquia, ¿cierto? Sí, Caldas, Antioquia. Calde, Antioquia. Bueno, Julián y Juliana, hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión de la competencia ética y cultura de paz. Sí, Recuerda que hasta el momento llevamos tres evidencias. La primera fue la presentación del proyecto de vida correspondiente al resultado uno. La segunda fue el diagrama de sistemas correspondiente al resultado 2. La tercera fue la semana pasada la estrategia para el uso racional de los recursos naturales correspondiente al resultado 3. Y hoy vamos a trabajar el cuarto resultado de aprendizaje, contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Y la evidencia correspondiente es la solución del caso. Tengo evidencias pendientes por calificar. Este fin de semana quedan calificadas y les comparto por el grupo de WhatsApp las calificaciones como las llevan hasta el momento. ¿Tiene alguna duda hasta el momento, Juliana? no, instructor. Muy bien. Saludo a Sandra Milena. ¿Cómo está Sandra Milena? Buenas noches, instructor. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, Sandra. ¿Qué tal esta semana? ¿Todo bien? Sí, bien, hay un poquito mucho de trabajo, pero muy bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Sandra vive en Pasto? En un municipio, en Ospina. Listo, muy bien. Bueno, Ujú. como hemos trabajado anteriormente, les voy a explicar la temática de la clase de hoy, luego revisamos la evidencia y al finalizar aclaramos alguna duda si la tienen. La ruta de acceso, como se las he explicado en las sesiones anteriores, es la misma. Están en el curso en la plataforma, van a la fase 4, evaluación, luego actividad de proyecto 4 y allí encuentran el material de formación que para este resultado es ser agente de cambio. Y también van a encontrar la guía de aprendizaje 10, donde está la guía y los espacios para subir las evidencias. Listo. Iniciamos con la explicación. Juliana, ¿me puede leer el párrafo? ¿Es tan amable? El conflicto armado en Colombia tiene raíces profundas que remontan el siglo XIX con la violencia entre liberales y conservadores. La exclusión política y social llevó al surgimiento de las guerrillas como FARC y el ELN en los años 60. En los 80 aparecieron grupos paramilitares como las AUC para combatirlas. La producción y el tráfico de drogas intensificaron la violencia, afectando principalmente a la población civil. Muy bien. Para Sandra y para Juliana, la guerra en Colombia en los últimos 50 años ha sido el acicate que no ha permitido que este país demuestre la abundancia y prosperidad que debe tener. Por eso este conflicto armado en Colombia nos tiene que ayudar a entender que no hay guerra más hiriente que la guerra entre hermanos y parientes. Y eso es lo que ha pasado. Nos estamos matando bobamente. Dense en cuenta que cada nada, hoy en pleno siglo XXI, todavía resultan masacres, matándose en soldados con guerrilleros y todo. Y fuera de eso, esta guerra lo que ha ocasionado es una violencia en el periodo histórico en Colombia entre 1920 y 1960, los 60 años que nos habla ahorita Juliana en la lectura. Estas confrontaciones entre conservadores y liberales han mostrado una lucha de clases que no tiene por qué ser. Yo les pregunto a ustedes, ¿en sus regiones hoy están viviendo esta dura realidad? Juliana, Sandra Milena. Por acá en mi municipio, no, en municipios cercanos a la costa pacífica, pues sí, allá es zona roja, zona de enfrentamientos.
Ah, Acá bueno, casi esa parte de conflicto armado, pues no, gracias a Dios no ha llegado. ah, bueno, muy bien, muy bien. Juliana, ¿qué me cuentas? Profe, pues la verdad, yo sí vengo de un municipio del Magdalena Medio, donde no existen las FARC, no existe el ELN, pero sí grupos como los paramilitares, las AUC, ahora los últimos que hubo, el Plan del Golfo y todo eso normalmente. Hace poco mataron el hijo de Terror. Mm. Entonces, muchos dicen y especulan es que lo que hace el gobierno es limpiar esa zona de paramilitares para meter FARC y el ELN. Ah, listo. Bueno, saludo a Sandra Viviana que se acaba de conectar. ¿Cómo está Sandra Viviana? Hola, profesor, muy bien, y sé, Muy bien. Estamos empezando, muy Sandra bien. Viviana, con la lectura de este párrafo que hay ahí, donde empezamos a hablar del contexto social y político de Colombia en los últimos 50 años, ¿sí? Y decíamos que han sido 50 años de guerra desafortunada en nuestro país, ¿sí? Donde desafortunadamente hay una frase muy conocida que dice que no hay guerra más hiriente que la guerra entre hermanos y parientes. Y es la guerra que hemos vivido en Colombia, ¿sí? Nos estamos matando hace 50 años y no sabemos por qué. Apareció primero esa guerra entre liberales y conservadores, que yo era azul, ese pueblo era rojo, entonces nos vamos a matar. Por eso aparece la historia de la violencia en Colombia. Y ustedes pueden ver ahí en el formato de la página la famosa Patria Boba que se inició en el año 1810. En 1840-1842, la Guerra de los Supremos. En 1898 a 1902, la Guerra de los Mil Días, que fue quizá una guerra que vivieron nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres, ¿sí? Y en 1948, hoy estamos celebrando los 48 a 52, 2052. Hoy estamos celebrando 77 años del Bogotazo. El 9 de abril de 1948 es cuando las turbas en Bogotá matan a Jorge Eliezer Gaitán. En 1958 aparece el Frente Nacional, que fue el estado donde le quitaron el poder al presidente civil. Entonces los militares cogieron el poder y decidieron que 4 años mandaban unos y 4 años otros. En 1961 aparece el nacimiento de la ANAPO, que es la Alianza Nacional Popular. En 1964 aparece la FARC. En el 65 el ELN. En 1970 aparece el fraude en las elecciones, en el 74 el fin del Frente Nacional y aparece en el 1980 la bonanza del narcotráfico que acabó de cometer el acicate más duro en la violencia de Colombia, que es cuando aparece el señor Pablo Escobar Gaviria con todos sus secuaces y ya la guerrilla que peleaba por el componente social de su pueblo ya peleas como ganarse cultivos de tierras para poder cultivar y ponerse al margen con el señor Pablo Escobar y dominar el estado de Colombia. En 1985 fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19. En 1989 la muerte de José Antonio Galán, perdón, de Galán. En 1990 la desmovilización del M-19. En 1993, la muerte de Pablo Escobar y en 1997, la masacre de Maviripán. Son fechas y años existentes. En el 2011, la infiltración de la FARC. En el 2017, los diálogos y negociaciones de paz con el señor Santos, Juan Manuel Santos. Son fechas y años que lo que hacen es recordar que este país se ha venido acabando por guerra civil y que desafortunadamente no ha dejado crecer y fortalecer la democracia en nuestro país. Seguimos.
Principales acuerdos de paz en Colombia. Le pido el favor a Sandra Viviana que me lea este párrafo. Profe, pero no me la deja visualizar. Solo veo la imagen del 2011 y 2017. Ya. ¿A todas les pasa lo mismo? El M-19, entre paréntesis 1990, primer grupo en firma de la paz, con el gobierno de Virgilio Barco. Se desmovilizó y obtuvo participación política, influyendo en la Constitución de 1991. EPL, año 1991, grupo marxista-leninista que entregó armas con el gobierno de César Gaviria. Se le otorgó representación política y apoyo para la reinserción. PRT, año 1991, guerrilla maoísta que se desmovilizó y se legalizó como partido, recibió garantías jurídicas y planes de reinserción. Quitín Lame, año 1991, guerrilla indígena del Cauca que logró representación en la constituyente y programas de desarrollo para comunidades indígenas. CRS, año 1994, facción del ELN que dejó las armas, obtuvo representación en el Congreso y promovió políticas de derechos humanos. Bueno, señoritas, aquí es claro entender que si se dan cuenta en cada una de estas fechas aparecen ciertas siglas, ¿no? M19, EPL, PRT, Quintín Lame, CRC. Son células de seres con ciudadanos colombianos que no aceptaban y nunca recibieron ayuda en la parte rural sobre todo. Entonces, ¿qué decidieron? Tomemos las armas. Entonces, formaron sus grupos y si se dan cuenta, en cada una de estas fechas aparecieron presidentes de Colombia que han querido fundamentar el proceso de la paz, ¿no? Por ejemplo, el M19 con el señor Vigilio Barco, que ya murió. El grupo EPL, que es un grupo marxista, es decir, soviético, con el señor César Gaviria, que aún vive. El PRT se desmovilizó como partido y se legalizó como partido. Tuvieron garantías jurídicas y planes de reinserción. El Quintín Lame, que es el primer grupo guerrillero indígena del Cauca. Y por último, el CRC, que es una fracción del ELN que dejó las armas. Obtuvo representación en el Congreso y promovió políticas de derechos humanos. Entonces son características que debemos tener, muchachos, para entender cómo estas milicias populares, como el MIR y el COAR en 1994 y 1998, firmaron acuerdos de convivencia y reinserción urbana en Medellín. Las FARC en 1916, 2016, perdón, el acuerdo histórico con Juan Manuel Santos, que incluyó la desmovilización, justicia transicional y participación política. Y el ELN, que está en proceso, las negociaciones en curso con enfoque en participación social y acompañamiento internacional. Este diálogo del ELN en este momento lo está haciendo el señor Gustavo Petro en Cuba. Desafortunadamente, pues por situaciones que ustedes han escuchado por las noticias, este acuerdo está parado hasta que el ELN no demuestre iniciativas de paz en Colombia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señoritas? ¿O tiene algo para decir? Bueno, seguimos. Le quiero pedir el favor a Juliana, a Sandra Milena y a Sandra Viviana que me escuchen bien este video, que sobre este video hago pregunta. ¿Listo? Fundamentación de los acuerdos de paz. Competencias para la paz territorial.
Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos,
en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, ¿qué quiero? Que Juliana, Sandra Milena y Sandra Viviana, cada una me adopte una palabra clave que le deja como enseñanza este video. Una palabra clave. ¿Cuál sería? Juliana. Profe, pues realmente una palabra clave de enseñanzas en este acuerdo de paz podría ser la reconciliación. Muy bien. La reconciliación. Sandra Milena. La unión. Qué bien. Reconciliación y unión. Y Sandra Viviana, ¿qué me diría? Fin del conflicto. Reconciliación, unión, conflicto. Muy bien. Aquí es También claro entender. podríamos, Dime. pues ahí habrían muchas, como la participación ciudadana, la justicia transicional, la verdad, la memoria histórica, la paz estable y duradera. Eso. El desarrollo agrícola. Muy bien, Sandra Viviana. Pues aquí, como yo les decía anteriormente, la clave de estos acuerdos empiezan es en la tierra, ¿sí? En el agro, la parte rural. Y ahí cada una de esas temáticas nos lleva a la razón de ser de las cosas. ¿Por qué tenemos que cuidar el agro? Porque nuestros campesinos, desafortunadamente, fruto de su ignorancia y todo, se están dejando llevar por situaciones de ambición económica. Y claramente que esa ambición económica tiene su razón de ser, porque es donde se da uno cuenta que el Estado no llega socialmente a la zona rural, más cuando los campesinos están solos. Desen cuenta que ellos sacan sus cultivos y eso que ellos quieren ganar de ese cultivo, en el intermediario se queda la ganancia y ellos no reciben nada, ¿sí? Por eso hace poco fue el famoso paro arrocero y se avecinan muchos paros, ¿no? Desafortunadamente el gobierno, desde que no apoye el proceso de desarrollo social en el campo, va a seguir el narcotráfico, van a seguir los cultivos ilícitos y lo más triste, los campesinos en el centro del paseo recibiendo los pos y los contras de la situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructor. Muy bien, Sí, seguimos. señores, verdad. Seguimos entonces. Importancia de la cultura de paz. Juliana, ¿me lee párrafo, es tan amable? La cultura de paz es fundamental para la construcción de las sociedades justas, inclusivas y sostenibles. No se trata solo de la ausencia de guerra, sino de la promoción de valores, actitudes y comportamientos que fomenten la convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la resolución no violenta del conflicto. Muy bien. La cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a las personas y a la dignidad humana y el rechazo de la violencia en todas sus formas de ser. ¿Por qué es importante esta cultura de paz? Porque promueve la conciencia sobre la diversidad humana,
porque promueve el respeto entre los seres, porque busca la igualdad y el derecho de las oportunidades, porque optimiza la convivencia social, porque promueve la cultura ciudadana, porque valora la idea de justicia y porque valora el diálogo por medio de una comunicación no violenta. ¿Qué genera esta cultura de paz? Genera que las personas, ustedes señoritas, son más importantes. ¿Por qué? Porque ustedes se quieren, porque ustedes valoran a todas las personas que de una u otra manera les dan seguridad en sus tareas diarias, porque descubren todo lo que los une a los demás y lo más importante, evitan las situaciones de violencia que se puedan dar, porque ustedes aprenden a respetar las opiniones, es decir, el disenso. Así se contribuye al diálogo fraterno, porque se aprende a escuchar. Y cuando uno aprende a escuchar a los demás, entonces está iniciando con esta cultura de paz, porque se esfuerza uno por terminar bien las tareas, es decir, disfrutar todo lo que se hace, porque se cumple con todas las responsabilidades, porque se trata en grupo por llegar a conocer y reconocer el trabajo del equipo, porque se comparten las cosas con los demás y así se hace uno más feliz. Y por último, porque la paz en tu corazón, ahí está poniendo la paz alrededor del mundo entero. Por eso, señoritas tecnólogas, ustedes en sus departamentos, en sus sitios de trabajo, como tecnólogas en gestión agroempresarial, tienen que fundamentar esta cultura de paz desde el inicio de la jornada del día, con el apretón de manos cuando saludan, cuando dicen muy buenos días, jefe, muy buenos días, compañeros de trabajo, ¿sí? Ahí empieza la cultura de paz. Y eso es lo que desafortunadamente el ser humano ha venido perdiendo. Ese saludo, esa responsabilidad de yo decir, yo te estimo, yo valoro lo que tú haces, lo que tú me estás dando, me está dando a conocer y aprender lo que debo hacer para mi proyecto de vida, como lo analizamos en la primera sesión de ética, ese proyecto de vida, como analizábamos hace 8 días, esa cultura de entender y unir la parte ambiental con la parte social y la parte económica, el famoso triple bottom line. Es ahí donde ustedes, señoritas tecnólogas, pueden iniciar ese proceso de paz y de acuerdo de paz en el territorio donde ustedes viven. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, importancia de la cultura de paz, vea. La prevención de la violencia y los conflictos, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, el desarrollo social y económico del país, la reconciliación y la construcción de la memoria histórica, lo que sean ahorita, la educación para la paz y el papel de la comunidad internacional. Ahí entonces, estas 6 partes de la importancia de la cultura de paz nos ayudan a entender los verbos que pueden dar pie a esto, que es el prevenir, el fortalecer, el desarrollar, el reconciliar y construir, y el de educar el papel de una comunidad íntegra y que ayude a que mi país borre estos 50 años de violencia y empecemos verdaderamente a vivir en paz. Por eso yo no me canso de decirle a ustedes, señoritas tecnólogas, el papel fundamental que ustedes cumplen en la sociedad, en sus sitios de trabajo, en su región, en su vereda, en su pueblo, municipio, en su departamento, ustedes como tecnólogas en gestión agroempresarial tienen el punto de partida desde que en la sesión 1 de ética empezamos a hablar del proyecto de vida de ustedes. ¿Recuerdan? Sí, señor. Muy bien, seguimos. Como ya lo saben, en la guía de aprendizaje 10 buscan la competencia ética y cultura de paz que tiene el código 240-2015-26.
Y vamos a la evidencia, solución del caso. Para el desarrollo de esta evidencia es necesario iniciar reconociendo los principales hitos del conflicto armado en Colombia, pues esta reconstrucción del pasado es considerada la base para la construcción de la memoria colectiva de un país, una sociedad o un grupo social. Se sugiere realizar la lectura del componente formativo para así poder introducirnos en el tema de la cultura y acuerdos de paz. Esta evidencia entonces consiste en una reflexión y elaboración de un documento el cual surge de la solución del siguiente caso. Van a leer ese párrafo y nos dice que para resolver esta evidencia consulta información sobre el proceso de paz adelantado en otra nación y luego responda las preguntas de reflexión haciendo un cuadro comparativo entre los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia y los procesos desarrollados por la nación escogida de su parte. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Producto para entregar. Documento con la solución del caso, portada, introducción, cuadro comparativo, conclusiones y bibliografía. Extensión máximo 8 páginas. Formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio Solución del caso. Para dicha actividad, tiene plazo de entrega hasta el 27 de abril del año 2025. En un rato les subo la grabación a la plataforma para que la puedan revisar quienes no pudieron asistir. ¿Todo claro, señoritas? Sí, Sí, instructor, señor. muchísimas gracias. Bueno, entonces yo le agradezco a Juliana su responsabilidad en estas 4 sesiones, a Sandra Milena lo mismo y a Sandra Viviana. Les deseo una feliz noche y que el Señor me las bendiga. Amén, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Las felicito por todo su apoyo y participación. ¿Listo, señoritas? Sigan así. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.